al respecto de las listas, ¿no? De cómo son los tipos de listas y en qué o sea, qué beneficios nos puede traer una y otra, ¿no? Entonces, a ver, haremos un breve repaso de lo que vendrían a ser las estructuras de las listas. Listas. Entonces, primero, ¿qué es lo que podemos decir de las listas? Así un poco hablando de características. Son libres en operaciones. Libres en operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nos podemos inventar cualquier método, obviamente que tenga algo de sentido, no me voy a inventar un método que sea una barbaridad. Entonces, en este caso, cuando decimos libres en operaciones, es de que eh, decimos que es como que más fácil crear operaciones para las listas, ¿no? Porque como no hay ninguna restricción, no hay nada que nos impida trabajar con, digamos, los nodos o dónde insertarlos o dónde eliminarlos, dónde quitarlos, eh, no hay ningún problema, son libres en operaciones. Para nosotros van a manejar uno o más enlaces. Hay listas especiales que manejan más de uno, ¿no? Enlaces. Entonces, ¿qué conocemos nosotros con el tema de enlaces? Por eso es que era importante aprender qué era un enlace antes de entrar a este tema, enlace. Decíamos nosotros que en memoria, cada dato que nosotros vayamos creando se va a venir a una dirección en específico, a alguna posición. Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa si me creo acá un int a, ay caramba, a igual a 5? Entonces esto se va a venir a guardar en alguna posición de memoria, por decir la 75, por decir. Pero ¿qué pasa con aquellos datos de tipo objeto? Yo les mencionaba una clase persona, por ejemplo, persona. Y esta clase persona puede tener, por decir, su carnet y su nombre, string nombre, nombre. En este caso, cuando yo creo un objeto de tipo persona, automáticamente me va a reservar espacio para guardar un entero y espacio para guardar un string, ¿no? Por eso se dicen datos compuestos. ¿Por qué? Porque en su interior pueden tener más tipos de datos y en memoria voy a tener que reservar espacio para cada uno de ellos. Entonces, por decir, si yo acá en la posición 76, 77, 78 quiero crear una persona P, persona P, voy a tener que guardar dos espacios, es decir, uno donde vaya el carnet y otro donde vaya el nombre, ¿correcto? Y ahora, ¿qué sucedería si es que mi tipo compuesto hace referencia a otra clase? Por ejemplo, si tuviera un celular, ¿no? Celular, celular. Entonces, este es un tipo objeto, es decir, en algún otro lado existe la clase llamada celular, celular, con sus propios datos. Entonces, como este ya es un tipo objeto, lo que va a hacer es no me va a generar espacio para guardar todos los datos que tenga celular, por decir su memoria, su modelo, su marca, cualquier cosa. No me va a guardar ese espacio. ¿Qué va a hacer? Me va a guardar una referencia a toda esa información. Es decir, la información del celular va a estar guardada en alguna parte. Lo que va a hacer es guardarme un enlace de dónde puedo yo encontrar esa información. En este caso, por decir celular, se encuentra en la posición de memoria 120, por decir. Ay, caray. En ese caso, nosotros estaríamos accediendo directamente al espacio de memoria, ¿no? Eso es lo que representa un enlace, ¿correcto? En el tema de listas, ¿en qué nos beneficiará eso del enlace?
Bien mencionábamos en un momento, en alguna de las clases, que para nosotros las listas van a estar compuestas a través de nodos. ¿Y qué es lo que va a ser un nodo? ¿Qué es un nodo en realidad? Yo les hacía una pequeña analogía. Les decía, en un tren está compuesto de muchos vagones. Cada vagón contiene algo, ¿no? Puede estar vacío, puede llevar carbón, puede llevar mercancía, puede ser donde estén las personas, puede ser el vagón comedor, yo qué sé, ¿no? Un montón de cosas. Pero a fin de cuentas, todos y cada uno de ellos son vagones. En este caso, el nodo vendría a ser como un vagón, es decir, en su interior guarda algo, que vendría a ser el dato, y tiene la capacidad de conectarse, al igual que el vagón, que se puede conectar con otro vagón, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? Es como que se forma una cadena. En este caso, el nodo tiene un enlace hacia el siguiente dato, o al siguiente nodo, mejor dicho, ¿no? Siguiente, el cual es un enlace. Esta es una forma simple de trabajar. Yo les mencionaba un ejemplo que es como que de lo más común, de lo más cotidiano que vamos a encontrar y que era una lista de compras. Lista de compras. En este caso, bueno, aquí nosotros vemos ya que es una lista, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una lista de compras, por lo general agarramos una hoja y empezamos a escribir. En este caso, yo por decir voy a comprar manzana, manzana, voy a comprar, yo qué sé, arroz, voy a comprar sal, y las voy anotando una detrás de otras. Al final, ¿no? Al final de mi lista voy anotando cada una de ellas. Azúcar, por ejemplo. Azúcar. Y cómo en este caso yo me puedo dar cuenta de qué tipo de lista sería para este tipo de contexto, ¿no? Una lista de compras. Cuando yo empiezo a leer la lista, es decir, para ver qué cosas me faltan, leo y digo manzana. Entonces empiezo por acá, manzana. Paso al siguiente elemento, arroz. Paso al siguiente elemento, sal. Paso al siguiente elemento, azúcar. Paso al siguiente elemento, ya no hay, entonces termino. En este caso, lo que sucede es lo siguiente. Es como que manzana, acá, estuviera en un nodo. Guarda un dato. ¿Cuál es el dato? Manzana. Y guarda un enlace, es decir, un enlace hacia el siguiente nodo, que tiene el contenido de arroz. Y este al siguiente nodo, que tiene el contenido de sal. Y este al siguiente nodo, que tiene el contenido de azúcar. Y este al siguiente nodo, que bueno, no existe, ¿no? Ya no hay más. Es decir, termina. En este caso, lo que nosotros estaríamos contemplando acá es una lista de simple enlace. Lista de simple enlace. Ahora, ¿por qué se dice lista de simple enlace? Primero, nosotros tenemos que detectar que el movimiento, por eso las flechitas tienen una dirección, se realiza en un solo sentido, ¿no? Empiezo en un punto y termino en otro. No puedo retroceder, no puedo dar vueltas, no me puedo transportar a otro lado. Es por eso de que en este caso es una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque solo sigue una sola dirección. Luego, en este caso, yo solo puedo ir desde el principio hasta el final, ¿no? Simple enlace. El enlace solo me va a conectar a uno y solo un nodo, ¿no? Sea que exista, digo, sea que no exista o que exista, ¿no? Por eso es que se vuelve lista de simple enlace. Pero, lamentablemente, no todo es tan fácil. Las listas se pueden subdividir dependiendo de los enlaces, ¿no? Entonces, las categorías que nosotros podemos encontrar de momento, categorías,
Las categorías que podemos encontrar de momento es la lista de simple enlace, enlace, que sería una lista que común y corriente, que no tiene mucho de especial, simplemente me permite a mí guardar información y listo. Luego existe la de doble enlace, y sus variantes circulares, circular, de simple enlace, enlace, y circular de doble enlace. Ahí, caray. Circular de doble enlace. ¿Ok? Entonces tratemos de explicar ahorita la de doble enlace. La de simple enlace, pues ya la han entendido yo creo. No hay mucho misterio, es bastante sencilla. La de doble enlace, ¿qué de especial puede tener? Aprovechando de que tengo que asaltar acá a alguno de sus compañeros. La lista de doble enlace, la de doble enlace normal, ¿qué beneficios me puede traer? ¿En qué se me convendría a mí tener dos enlaces, doble información? Fíjense ustedes acá. Este ejemplo también lo hice con el grupo 1, entonces, para que ustedes lo entiendan, porque es bastante sencillo. Fíjense ustedes en el navegador, acá, espero que puedan ver mi mouse. Hay la flecha de adelante, de atrás y de adelante. Es decir, yo en este momento estoy parado en esta URL, meetgoogle.com, y puedo ir hacia adelante, a otra página. Cuando yo esté en esa otra página, obviamente voy a ver otra información, me va a cargar otras cosas y también voy a poder ir hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de cuánta información tenga, ¿no? Guardada o almacenada. En este caso, para la de doble enlace, a ver, doble enlace, nosotros tenemos que entender que si la de simple enlace me permitía ir en una sola dirección hacia adelante, es decir, cada nodo estaba conectado específicamente con el siguiente, la de doble enlace, bueno, como su nombre lo dice, va a tener el doble de información. Por ejemplo, si yo estoy parado acá en google.com es mi pantalla de inicio, como acá, yo no voy a poder ir atrás, ¿no? El botón de atrás está bloqueado. ¿Eso qué quiere decir? Que hacia atrás no hay nada. Pero si yo realizo una búsqueda, voy a poder ir, por ejemplo, a YouTube. YouTube. Y este va a ser el siguiente nodo. Ahora, si yo estoy parado acá, voy a poder retroceder a mi anterior búsqueda, que en este caso era Google. Y si trato de ir hacia adelante, no voy a poder, porque ya no hay más información. Pero si cambio de URL, por decir a, yo que sé, Twitter, entonces, primero, mi estado va a cambiar. A ver, pop, pop, ahí está. Mi estado va a cambiar. ¿Dónde voy a estar parado ahora? Acá. Y estando en esta posición, Twitter, aquí, voy a poder retroceder. Y si trato de avanzar, no voy a poder. ¿Por qué? Porque ya no hay más información hacia adelante. Entonces, la estructura de una lista de doble enlace se puede asemejar en cierto sentido a lo que vendría a ser un navegador. Un navegador. ¿Ok? ¿Qué pasa con las estructuras circulares? Estas. ¿Qué beneficios nos pueden traer? La lista circular de simple y doble enlace. Bueno, primero explicaremos la de simple enlace. Enlace circular de simple enlace. En este caso, como nos dice circular, ¿qué puedo yo asemejar a algo que sea circular? Algo repetitivo.
Bien, en este caso nosotros podemos decir, y este ejemplo también lo usé en la clase del grupo 1, con ¿qué se llama esto? Las carreras, ¿no? En las carreras existe una pista en donde empiezan en un punto, tienen que recorrer toda la pista, todo el tramo, y llegar al mismo punto. Las carreras clásicas, ¿no? Porque hay otras ya que son medio extrañas. Entonces, en este caso, este punto de partida, que también es el punto de inicio, casualmente, ¿no? Casualmente, puedes representar para nosotros una estructura circular. ¿A qué me refiero? Como este es el que va a contener la información del punto de partida, puedo decir yo que sea un nodo. Aquí puedo representar otro nodo, por decir una parada. Acá puede estar otra parada. Acá otra. Acá otra. Y acá otra. Y este en algún momento va a llegar aquí, a lo que vendría a ser, de nuevo, el punto de partida. Y ahora imagínense ustedes que se tiene que dar más de una vuelta. Entonces voy a tener que repetir el mismo tramo varias veces. Es como si fuera una estructura cíclica, como un for o como un while, que se tiene que repetir tantas veces como sea necesario. En este caso, la forma de representar las estructuras circulares es que yo tengo acá un nodo, este se va a conectar con otro nodo, este con otro nodo, y si este es el último, lo que sucedía en la de simple enlace, que esto es null, ay caray, voy a tratar de escribirlo un poco más grande, esto es null, y acá abajo esto también es null, y acá esto también es null. En la estructura circular no va a suceder eso. El último, en vez de apuntar al null, ¿qué va a hacer? Va a apuntar, ay caray, va a apuntar al primero, generando esa circularidad. Entonces, fíjense ustedes cómo va el sentido de los nodos. Viene por acá y vuelve. Es así como funciona. Es por eso que se denomina circular. Ahora, ¿qué sucede con la estructura de doble enlace? A ver, ¿dónde? Aquí cito. Circular de doble enlace, nomás lo voy a llamar. Circular de doble enlace. Pop, 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 pop. Entonces, en este caso, pues ya siguiendo el tema de la lista circular de simple enlace, lo único que va a cambiar es de que, como sucedía acá, vamos a tener el doble de información. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo acá un nodo, este me puede llevar con su enlace al siguiente nodo, y este al siguiente, y este al siguiente. Pero si yo me paro en uno de forma eh, para analizarlo, por así decirlo, voy a poder ir hacia adelante, pero al mismo tiempo voy a poder ir hacia atrás, en todos y cada uno de ellos. Pero ¿qué sucedía? Aquí en la lista de doble enlace, la normal, el último ya no podía seguir avanzando y el primero no podía seguir retrocediendo. Como nosotros tenemos que hacer esto circular de alguna u otra forma, el último tiene que conectarse, digo, el primero tiene que conectarse con el último y el último tiene que conectarse con el primero. Ahora fíjense, aquí surge la circularidad en un sentido, por decir hacia la derecha. Mientras que en este otro caso, a ver, esto lo voy a borrar. En este otro caso surge la circularidad en sentido totalmente contrario. ¿Eso en qué nos puede beneficiar? Bueno, daría mucho el problema, por ejemplo, lo que un ejercicio que yo solía resolver era de que era como que un juego de azar, ¿no? Para ver quién sobrevivía. Estaban como que en una guerra y decían que se iba a lanzar un dado.
y de acuerdo al dado se iban a avanzar tantas posiciones. Obviamente, por ejemplo, en este caso son 4 dados. Digo, son cuatro nodos. Entonces, ¿qué pasaba si el dado salía 6? Entonces, por la estructura circular, yo podía volver a avanzar, como si fuera un rondo. ¿Qué sucedía? De que al que le tocaba el número del dado tenía que ser eliminado, es decir, ya no participaba, y el sentido se invertía. Entonces, en ese caso, el ejercicio básicamente te estaba sugiriendo, te estaba obligando prácticamente a tener una lista de doble enlace. Así que tiene sus beneficios, sus pros y sus contras. Eh, mm, Tal vez algo que pueda dificultar un poquito sea de que el último y el primer nodo son como que especiales, ¿no? Ya no son como en este caso que yo me olvidaba, ¿no? Que apunte al null y pues ya, ni modo. En esta situación, los ciclos, es decir, si yo voy avanzando uno por uno, ya no voy a poder detenerme. Es decir, voy a empezar en la posición cero, voy a ir a la posición uno, a la posición 2, a la posición 3. Y si trato de ir al siguiente, me va a seguir respondiendo, me va a decir que es este, o este, o este, o este, y así sucesivamente. Entonces nunca voy a terminar. De alguna forma voy a tener que poder enterarme cuál es el último nodo. ¿Correcto? Entonces, el último nodo tiene la particularidad de que su siguiente es el inicio. Recuerden ustedes de que toda lista lo único que conoce es el punto inicial. La lista de simple enlace, la lista de doble enlace, la lista circular en sus dos variantes, lo único que van a conocer es el punto inicial. ¿Listo? Entonces, en este caso, para la lista de doble enlace y la lista de simple enlace, es bien sencillo. Si el siguiente apunta al null, entonces estoy parado en el último nodo. Último nodo. Para las estructuras de doble enlace, si el siguiente apunta al inicio, entonces estoy parado en el último nodo. ¿Listo? Es así de sencillo. No sé si con eso ya tienen un poco más claro cómo funciona, o si es que tienen ganas de implementarlo. Si tienen ganas de implementarlo, pues le metemos, ¿no? Con todo menos con miedo. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Qué dice la people? A ver. ¿Enlace es lo mismo que referencia? Sí. Sí, 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 sí. Enlace es lo mismo que referencia. A ver. ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna duda al respecto de todo lo que hemos estado hablando? Si tienen ganas de construirlo, pues lo construimos, ¿no? Aunque todo esto ya estaba grabado, creo. O los he confundido más. También pueden decir eso, ¿no? ¿Nada? Entonces, avanzó. Supongo que con eso ya lo tienen entendido. Ok, listo. Entonces, lo siguiente sería definir nuestra, ¿cómo sería esto? O sea, como por ejemplo en pastelería, ¿no? Cuando yo creo que más de uno ha debido ayudar a hacer un queque en su vida, por lo menos, ¿no? Y si no, pues te falta barrio, ¿no? Te falta ayudar. Lo que sucede cuando nosotros hacemos algún queque, algún pastel, lo que sea, se suele usar un molde, ¿no? Entonces, en ese molde es el que nos va a permitir a nosotros, de alguna u otra forma, crear el pastel, ¿no?
Ahora, lo que le ponga en el interior, pues ya va a depender, ¿no? De que también me salga el pastel. Por ahí le pongo cualquier macana y pues el pastel me va a salir terrible, ¿no? Pero el molde no va a tener la culpa. En este caso, nosotros, acá como bien les decía, ¿dónde está? Acá como bien les decía, las listas tienen que cumplir como que estas características. Ser libres en operaciones y tener uno o más enlaces. Pero para que nosotros consideremos lista alguna estructura, me debería permitir ciertas operaciones. Así, pero, o sea, obligatorias prácticamente, que sería un añadir, un eliminar, ahí está. Aquí quiero añadir un elemento, quiero eliminar el elemento de una posición, quiero acceder a una posición y un método, pues que de seguro no lo usan muchos, pero que también es muy importante, es el método de vacía, para saber si la lista está vacía o no. Esos son los 4 métodos que deberían tener por lo menos todas las listas. Ahora, si ya nos inventamos más, pues le añadimos, ¿no? Podemos hacer nuestro molde especial. Como bien les decía, en el tema de la pastelería existen moldes de todo tipo, ¿no? Hay como que los redonditos, hay como que los cuadraditos, yo qué sé, hay otros que son como con formitas, de todo tipo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer como que nuestro propio molde para que nos salga, pues, exquisita nuestra lista, ¿no? Para que esté preparada para todo. En este caso, ¿cómo es que nosotros hacemos nuestro molde? A ver, ahí está. En este caso, esto no sé qué esto es la lista de simple enlace, ¿sí? Lista de simple enlace, simple enlace, acá, simple enlace, y ahora sí me debería compilar, no, acá uno más, simple enlace, ¿ok? Ay, acá uno más, simple enlace, listo. En este caso, bueno, aquí ya se ha hecho recursiva nuestra lista. En este caso, nuestro molde, ¿cómo lo vamos a crear? Con una interface. ¿Listo? Esto de seguro también ya lo han llevado. De todos modos, también lo he tratado de explicar en la clase con el grupo 1 el día miércoles. La interface vendría a ser nuestra forma de obligar a todos aquellos que quieran ser una lista o que se autodenominen lista, decirle tú tienes que cumplir con estas cosas, ¿no? Es como que fuera un estándar. Si quieres ser una lista de calidad, entonces tienes que cumplir con estos requisitos. Entonces acá está, interface lista. ¿Qué es lo que le tengo que decir acá? Cuando nosotros manejamos interfaces, como bien muestra acá, lo único que tenemos que hacer es definir qué métodos queremos que tenga, ¿no? Es como que hacer una promesa. En este caso, la lista tiene que ser funcional para cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces yo le digo, tienes que recibir cualquiera, un tipo T. Yo le voy a decir que tiene que cumplir con un método público que sea de cambio de estado, que se llame añadir un elemento. Y listo. Pero al mismo tiempo tengo que hacer un public void eliminar dada una posición. Al mismo tiempo tengo que hacer un public acceder dada una posición. En este caso, el acceder, ustedes piensen como cuando hacen una lista de strings, por ejemplo, le van a decir arraylist.get en la posición 5. Entonces, si el arraylist es de strings, lo que van a esperar es que sea una respuesta string. Si el arraylist es de integers, lo que van a esperar es que sea integer. Si el arraylist es de character, lo que van a esperar es que sea un character lo que reciban.
En este caso, como el acceder de alguna u otra forma me tiene que retornar el dato que vive en esta posición, y yo no sé de qué tipo de dato es, le digo, pues va a devolver un T. Lo que sea que tú me digas que guarde, yo lo voy a devolver. T. Listo. Y el public boolean vacía. Listo. Entonces, de momento, nuestro molde de listas tiene estas cuatro características, ¿no? Entonces, cualquiera que ose llamarse lista, cualquiera que tenga el coraje de volverse una lista, tiene que tener estos cuatro métodos. Entonces, pues cerramos. Y esta, que es nuestra primera creación, nuestro primer pastel, pues se ha quemado, ¿no? Se ha quemado, ha salido todo mal. ¿Por qué? Porque no le he puesto que use el molde. Implement lista T, ¿no? Es como que le hubiera puesto directo al horno la masa, ¿no? Todo se ha escurrido, todo ha salido mal, pues qué vergüenza, ¿no? Esto es añadido. Entonces ahora compilamos y me va a decir, pues tú estás queriendo preparar un pastel y ni siquiera tienes todos los ingredientes. Te falta este, ¿no? Acceder. Entonces uno dice, bueno, pues voy a tener que crear el acceder. Public T acceder, dada una posición. Como de momento no sé cómo va a funcionar esto, returno. Te dice te falta otro más, un eliminar. Public void, eliminar, dada una posición. Ahí caray. Y te falta uno más, el vacía, ¿no? Entonces, public boolean vacía. Y listo. Entonces, este return false. Ok, como ven, en este caso, pues, ya yo creo que alguno se debe estar dando cuenta de que esto no va a funcionar. O sea, los métodos están ahí, pero no tienen nada. Este hasta está vacío, o sea, este no tiene, está esquelético. Es como que, siguiendo un poquito nuestra analogía de los pasteles, me hubieran dicho, tienes que comprar harina. Ok, yo voy y compro sal. Ok, me siento preparado porque la sal la he vaciado en una bolsita que dice harina. Y listo. O sea, estoy con el ingrediente totalmente equivocado, me va a funcionar mal. Tal vez mi batidora está con algún problema técnico y pues no me va a batir, todo me va a salir mal, ¿no? Es lo mismo con esto. Nuestros ingredientes supuestamente están acá, pero pueden que estén podridos, puede que estén funcionando mal, lo que sea, pero están ahí, ¿no? Yo por lo menos estoy tratando de cumplir. Ahora, de que funcione o no, pues eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues empezar a implementar todo esto. Ahora, lo que va a suceder, a ver, ¿dónde está? Acá. Lo que va a suceder, y bueno, ese es un problema que a mí no me gusta mucho, es de que se suele ver dos implementaciones distintas de la lista de simple enlace. Entonces, a ver, lista de simple enlace. Voy a explicar las dos de modo de que todos entiendan, por si acaso. La lista de simple enlace, como bien lo habíamos explicado, existen nodos que están conectados en una sola dirección hasta que alguno de ellos apunte al null. ¿No? Puede ser que el primero, puede ser el nodo número 15 o yo qué sé, ¿no? Pero alguno de ellos va a apuntar al null. Este va a ser el último. Y este va a ser el inicio, ¿no? El conocido como ini. Este es el único que conoce. Pero ahora, si yo me pongo a pensar, el nodo, ¿qué es lo que tiene? Un dato y un enlace. Entonces, las listas de simple enlace, hay una implementación que es basada en nodos. Basada en nodos. Entonces, ¿qué se hace?
se crea la estructura del nodo de simple enlace. Nodo de simple enlace, que tiene aquí su tDato y que tiene su enlace. Nodo de simple enlace siguiente. Esta sería la implementación basada en nodos. Tenemos que crear esta estructura. Y luego existe la otra que es la recursiva. Ay, caray. Recursiva. ¿Cómo es que funciona la recursiva? La recursiva no usa nodos. ¿Por qué? Porque la propia lista se vuelve un nodo. Entonces, aquí lo voy a anotar. La lista funciona de nodo. De nodo. Entonces acá, a este lado, en la basada en nodos, existe la clase nodo de simple enlace, que guarda el dato y guarda el siguiente nodo. Y existe, por otra parte, la lista de simple enlace, y este lo que va a conocer es el nodo inicial. Nodo de simple enlace, inicio, como acá. ¿Qué pasa con la versión recursiva? En la versión recursiva solo va a existir la clase lista de simple enlace. Esta va a tener su propio dato y va a tener el enlace, es decir, ella se va a encargar de manejar todo. Pero si en este caso el enlace era de tipo nodo, en este caso el enlace tiene que ser de tipo lista. Lista de simple enlace siguiente. ¿Ok? Entonces, esta implementación es la basada en nodos. ¿Qué pasa con la recursiva? Con la recursiva nosotros tendríamos que pensarlo más o menos así. Acá está el dato y acá está la lista siguiente. ¿Ok? Entonces, todo esto es como que está en un rectángulo. Voy a usar otro color. Y aquí adentro, en el siguiente, está viviendo otra lista. A ver, otra lista. Esta otra lista tiene su propio dato y tiene su propio enlace a la siguiente sublista. No es como que maneja sublistas. Y esta otra, ay, caray, ahí está. Y esta otra tiene su sublista, donde también maneja su propio dato y donde también tiene su propio enlace. Por decir este, apunta al nulo. Termino. ¿Ok? Entonces la basada en nodos va a requerir una clase extra y la recursiva pues no necesita una clase extra. ¿Por qué? Porque ella misma funciona de nodo, ¿no? Ella misma es el nodo. ¿Ok? Es un poco confuso al principio, pero pues cada uno tiene como que sus ventajas, ¿no? En este caso, la basada en nodos, según mi parecer, es como que un poquito más organizada, ¿no? Separa el comportamiento, el nodo se encarga de guardar el dato y la lista se encarga de administrar los datos. En este caso, la recursiva eh, gasta menos memoria porque tiene que crear, porque ya no tiene que crear los nodos y ya no tiene que pedirle a otro que haga las tareas. ¿Por qué? Porque ella misma es autosuficiente, es como que luchona. La lista de simple enlace es recursiva y puede hacerlo todo por sí mismo, ¿no? Es autosuficiente. Entonces ya no tiene ese problema de la comunicación. Este otro, la basada en nodos, es como que tiene que pedir permiso. ¿Quiere ver el dato? Entonces, oye, nodo, por favor, mostrame el dato. Y el nodo, pues, ya voy a buscarlo, te lo mando cuando pueda y ya. Y lo manda, ¿no? En algún momento. Mientras que la recursiva es como que todo está acá, entonces ella misma dice, yo lo voy a ir a buscar, yo no necesito de nada. Y lo empieza a buscar, solito. Así, entonces, en términos de memoria, eh, quizás la basada en nodos es como que un poquito más pesada, pero en términos de operaciones, la basada en nodos es como que un poquito más eficiente porque es más veloz. La recursiva, como todo es
recursivo, ya les he dicho, recursividad es un poco más pesado, va a demorar un poco más. ¿Ok? Entonces, existen esas dos diferencias, pero las ideas que nosotros planteemos van a ser las mismas. En este caso, si se fijan acá, la lista recursiva se puede transmitir de esta forma. Es como que acá está el dato, ay caray, acá está el dato y su enlace siguiente, y esto fuera como todo un nodo. Y esto está apuntando a otra lista que tiene su propio dato y su propio enlace. Así. Entonces, como ven, la idea sigue siendo prácticamente la misma. En este caso, en la basada en nodos, pues como que requiere dos clases y la recursiva, todo se hace en la misma clase. ¿Ok? En el examen no les van a pedir que saquen diferencias o que saquen ventajas, desventajas. Directamente les van a poner un problema y les van a decir, escoja usted la estructura que más le parezca. Así que no se hagan lío, con que aprendan alguna de estas implementaciones, va a ser más que suficiente. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. A ver, ¿tienen alguna consulta hasta ahí? Ahora, pues, es parte de su tarea hacer el insertar, el eliminar, el, el método de vacía, de acceder. Hay que definir otros métodos, ¿no? Que también pueden ser importantes. Así que lo que podemos hacer ahorita es definir qué métodos más nosotros queremos. Como bien les decía, acá la interface lista va a ser como nuestro molde. Entonces nosotros le podemos personalizar. Díganme ustedes qué métodos quisieran que nosotros implementemos en algún futuro. Estos, por si acaso, ya están implementados en videos, así que ustedes pueden verlos con calma después. Los voy explicando también paso por paso. Así que no quisiera repetir porque se va a hacer como que medio aburrida la clase. Y díganme ustedes qué métodos quisieran que nosotros hagamos. Por ejemplo, tal vez sería interesante hacer un método invertir una lista. O obtener una sublista que esté dentro de un determinado rango, es decir, desde una posición inicial hasta una posición final. Tal vez otro interesante, ¿cuál puede ser? No sé, a ver, sugiéranme ustedes, algo que tal vez en ArrayList hayan necesitado así con suma urgencia y que ArrayList no haya podido hacerlo, ¿no? ¿Qué métodos quisieran implementar? A ver, quisiera que participen también un poco, tal vez están ahí durmiendo. Oh, ¿qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? O ya los he perdido. Tal vez hasta mi conexión se ha ido y yo aquí. Nada, se han dormido. Sugeriría algo, pero entré tarde a la clase, no sé qué preguntar. No, simplemente estábamos diciendo de qué métodos creen ustedes que sería importante añadirle a nuestra lista. O sea, les mencionaba de que como ahora nosotros estamos creando nuestras propias listas, podemos meterle los métodos que querramos, los métodos que necesitemos.
Entonces, en un principio yo les decía, toda lista pues debería cumplir con por lo menos con estos cuatro métodos: añadir, eliminar, acceder y vacío. Debería cumplir con esos mínimamente. Pero después, ¿qué métodos serían interesantes tenerlos? ¿Qué operaciones pueden ser tal vez llamativas o útiles para una lista? Yo les decía, podemos hacer un método invertir, ¿no? ¿Cuántos ejercicios habrá y cuántos todavía se crearán que sean eh, invertir una lista? Entonces, si nosotros ya lo creamos, pues nuestra lista ya está preparada. Comparar con otra lista. Puede ser eso. A ver, ¿dónde está? Lo voy a anotar. Comparar. Un comparar con otra lista. Un buscar un elemento. Acá otra lista. Un buscar. Buscar un elemento. Ok. Ordenar los elementos. Sí, pero ten en cuenta, la, la, la de Adalid es un método bastante útil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros añadimos datos a diestra y siniestra en una lista, ¿no? En una array list. Y luego tenemos que ordenarlos. O sea, qué flojera. Bonito sería llamar a un método y que el método lo haga solito. Pero ahora la cosa es de acuerdo a qué vamos a ordenar. Piensen ustedes en los números. En los números se puede decir de menor a mayor o de mayor a menor, o primero los pares, luego los impares, no nos podemos inventar cualquier cosa. Pero ahora piensen en una lista de personas, en una lista de personas, o en una lista de la clase celular. ¿Cómo lo voy a ordenar? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Entonces, ese método de ordenar, vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque también se lleva. El método de ordenar surge, o bueno, tiene ciertas restricciones. No es tan sencillo. Lo voy a anotar, lo voy a anotar porque me parece interesante manejarlo. Ordenar. Y lo voy a explicar cuando pues toque el momento, ¿no? El ordenar. Un método donde no podamos repetir un elemento. Eh, Puede ser un eliminar repetidos. A ver si es que te he entendido, Brian. Eliminar repetidos. Repetidos. Ok, puede ser interesante eliminar repetidos. ¿Listo? Después, mmm, yo creo que con eso ya son más que suficientes, ¿no? Para que nuestra lista sea poderosa, ¿no? Sea bastante útil. Entonces empezaremos por hacer algo interesante. A ver, lo primero, como bien les decía, acá estamos haciendo como que nuestro propio molde. Por lo tanto, aquí tendría yo que anotar todas las cosas que mi molde tiene que tener. Es decir, un public, void. Puedo hacer que sea un void, el invertir, o puedo hacer que me retorne una nueva lista, ¿no? Puedo hacer que esto me retorne una nueva lista totalmente invertida, ¿no? Puede ser, cualquiera de los dos. O es un cambio de estado o me genera una nueva lista. Lo voy a manejar de momento con cambio de estado. Si más adelante lo quieren cambiar, me avisan. Puedo hacer un public lista que sea una sublista dada una posición inicial y dada una posición final. Es decir, como que me lo corte, que me dé cierta cantidad de elementos dentro de un rango. Luego, un public comparar. Eso, eso quizás habría que preguntar. A ver, ¿quién sugirió esa idea? Oliver, ¿cómo quieres hacer el comparar? ¿Quieres que me diga son iguales o no son iguales? ¿O quieres que me diga yo qué sé, ¿no? Que me responda un entero, tal vez, ¿no? Que me diga cuántas diferencias hay o cosas así. Prácticamente un equals, ¿no? Los dos sería interesante.
nos vas a matar a todos, ¿no? Entonces, boolean es igual con otra lista, otra lista. Y ya que a Oliver se le ha ocurrido la genial idea, porque va a ser complicadito, ¿no? Va a ser complicadito hacer ese método, public int diferencias con otra lista. ¿A qué me refiero con eso? Este método puede ser bonito, ¿no? Puede ser bonito de implementar. Mira, nunca se me había ocurrido y ahorita me vino la idea. No sé si es que Oliver también lo pensó así, pero la verdad es como que un método bastante interesante. Piensen ustedes, por ejemplo, que tenemos dos listas. La lista L1, que tiene, por ejemplo, acá al 5, al 7 y al 8. Y esto al null, ¿no? Y luego la lista L2, que tiene el 5, el 6 y el 8. Y esto al null. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero pedir las diferencias? Es decir, L1, quiero saber cuántas diferencias tienes con L2. Esto me tendría que responder una diferencia. ¿Por qué? Por este elemento. Este elemento no coincide con el otro. Entonces existe una diferencia. Sería bonito, ¿no? Sería muy bonito hacerlo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Podría ser útil a la larga. Entonces, diferencias. A ver, eso también lo voy a anotar acá arriba. Acá. Diferencias con otra lista. ¿Ok? Luego tendríamos que tener según lo que hemos hecho, un buscar, un public. Ahora, esto del buscar, yo les voy a ir guiando. El buscar es prácticamente decir si existe o no existe, ¿no? Es como decir, es como que nosotros estuviéramos pensando dónde dejé mis llaves, ¿no? Entonces hago como que una búsqueda mental para, para decir dónde fue la última vez que vi mis llaves o que dejé mis llaves. Y me pongo a pensar y digo, ah, pues lo dejé en la mesa. Ah, ya, entonces está en la casa. Listo. Sé dónde está. Ah, pero si no me acuerdo, entonces no sé dónde está. Es como que la respuesta está ahí. O sabes o no sabes. En este caso, el buscar es o existe o no existe. Prácticamente esto sería un boolean. Existe un elemento en la lista y una modificación un poquito más interesante, sería eh, índice, índice de este elemento. Entonces, expliquemos un poquito las diferencias de esos dos datos, digo, de esos dos métodos. Por ejemplo, acá, en esa lista L1, si yo le digo L1.buscar, o bueno, existe, ¿no? Porque así lo vamos a llamar, existe el 7, lo que esto me tendría que responder es un true. Es decir, sí existe, está ahí. Pero si yo a L1 le pregunto, ¿existe el 30? Esto me tendría que decir false, ¿correcto? Entonces, en este caso, esto también se puede decir como un contiene, ¿no? Contains. Podríamos llamarlo así. Pero bueno, ¿qué pasa con el otro, el índice D? Si a L1 yo le pregunto, quiero saber en qué posición se encuentra el 7, índice D, el 7, esto me tendría que responder 0, 1, en la posición 1. Si yo por el contrario le pregunto el índice
de el 30. Como no existe y yo tengo que devolver una respuesta entera, por lo general se retorna -1. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué -1? ¿Qué tiene que ver un -1 con una posición? Fíjense ustedes acá. No es como que obligatorio, pero es prácticamente como que un estándar que todas las estructuras de datos siempre empiecen en cero. Los arreglos empiezan en cero, el string empieza en cero, ArrayList empieza en cero, linked list, y prácticamente todas las estructuras que vayan a conocer van a empezar en cero, al menos en Java. Cuando uno dice que el índice de un elemento es -1, es decir, -1 que estaría antes, prácticamente está diciendo que no existe o no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es una posición inaccesible. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacíamos ejercicios con ArrayList o con arreglos, siempre decíamos que la posición empieza en cero o tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Cosa de un poquito controlar. ¿Ok? Entonces eso también sería interesante tener. Un índice de. Luego, a ver, otro método. A ver, acá. Un ordenar. Ese también va a ser interesante. Public void ordenar. Este, al igual que el método invertir, en vez de que sea un cambio de estado, podemos generar una nueva lista con los elementos ordenados. Eso de generar nuevas listas se hace con tal de no perder la información original. Tal vez el orden sí me interesa, o sea, en el orden en el que los he añadido. Así que tal vez generar una nueva lista que esté ordenada me puede tal vez beneficiar en algunos contextos. Pero como nosotros acá lo estamos haciendo a nuestra medida, le podemos cambiar los datos como querramos. Luego un public, void, eliminar, repetidos. Nuevamente, en este caso, podemos seguir en lo mismo que pasaba con el invertir y el ordenar. En vez de que sea un cambio de estado, podemos generar una nueva lista con todos los elementos repetidos eliminados. Y ya, y eso serían todos, ¿no? Entonces, estos serían como que los métodos más interesantes. Voy a añadir yo aquí algunos que también considero importantes. Un public int tamaño, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer fors o hacer ciclos while. Entonces, ¿en qué momento yo voy a saber que estoy en el final de la lista? La mayoría utiliza, por ejemplo, con las listas, ArrayList, eh, L.size, ¿no? Si mi ArrayList se llamaba L, le dicen for int i igual a 0, mientras i sea menor a L.size, ¿no? Entonces, en este caso, esta es nuestra representación del size, el tamaño. Luego también sería interesante tener un public boolean, añadir en una posición un determinado elemento. También sería interesante tener un public boolean, reemplazar en una posición un determinado elemento. Este, por si acaso, vendría a ser como el set, ¿no? El set en ArrayList. También en ArrayList existe un void, digo, un añadir, un add, que recibe una posición y recibe un elemento, ¿no? Es como que este automáticamente los recorre. También sería interesante tener un public boolean intercambiar el elemento de una posición P1 con el elemento de una posición P2. ¿A qué me refiero con esto? A ver. Por ejemplo, si yo quisiera en L2 intercambiar el elemento de la posición 0 con el elemento de la posición 2, mi lista tendría que verse modificada. ¿A qué? Como yo estoy intercambiando los datos, el 8 pasa a ser el primero, el 6 no lo he tocado,
y el 5 pasa a ser el último. Lo he intercambiado, ¿no? He hecho este con este, sus datos los he llevado al otro nodo, ¿no? Entonces sería como que bonito tener ese método. Listo. Entonces, como ven ahora, nuestra lista ya está potente, ¿no? Ya tiene varios métodos y obviamente entre más métodos tenga, más útil va a ser. Al menos a mí los que me llaman la atención son este método sublista, este método de diferencias y quizás este de ordenar, de eliminar repetidos. Esos serían como que a mí al menos los que me llaman más la atención. Ok, entonces, a ver, lo malo ahorita es de que no tenemos ningún método implementado, ¿no? Y como bien les decía, estos los primeros cuatro métodos, al menos estos los primeros cuatro, deberían ser los básicos que deberíamos tener para empezar a hacer los otros. Por eso es que ya les dije, traten de avanzar esta parte de la implementación. A ver, pero bueno, juntar dos listas. Eso también podría ser interesante, ¿no? Un public, void, add, o bueno, añadir. Estoy pensando en inglés. Añadir una lista, otra. Podría ser interesante, ¿no? Tengo dos listas y quiero añadir una lista entera a la otra, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un for si puedo crear un método? Sería bonito, ¿no? ¿Ok? Dado dos listas, devolver una lista de los elementos diferentes. Podría ser también. Podría ser también. Sí, estaba leyendo el chat por si es que me había faltado algo. Un public void, o bueno, un public lista que sea elementos diferentes. O bueno, diferencia, ¿cómo sería esto? Diferencia con la otra lista. Lista otra. ¿Ok? Bien, entonces ese también podría ser interesante. Ya que estamos con una diferencia, podemos hacer una unión incluso, ¿no? Que me genere otra lista y que lo una. Podría ser también interesante. ¿Ok? Entonces, ahora, jóvenes señoritas, díganme cuál quisieran hacer ustedes ahorita, por lo menos para que les plantee la idea. Lo malo es de que voy a tener que implementar este para hacer alguna prueba. ¿Cuál quisieran hacer? ¿Cuál les llama un poco más la atención? O al menos para que les dé la idea y ustedes puedan intentar en su casa. A ver, piénsenlo, piénsenlo. Y si no, pues si es que están así con miedo, están tímidos, pues lo dejamos la clase aquí nomás y ya la próxima semana nos empezamos a dar duro con estos métodos. Tampoco quiero asustarlos tanto. Depende de ustedes, ¿no? El acceder, sublista. El acceder ya lo hice. El acceder ya lo hice. Bueno, en la clase del día miércoles. Sublista y diferencias. Este de acá, ¿no? Con la otra lista. Ya, a ver, entonces empezaremos por ahí. A ver, Adalid dice, "Oh, sí, en estos ejercicios estamos trabajando con arrays. ¿No nos conviene para nada usar un arreglo o simplemente no se puede? En esos ejercicios estamos trabajando con arrays. ¿No nos conviene para nada usar un arreglo o simplemente no se puede? En este caso, nosotros estamos trabajando con una lista dinámica, ¿no? Los arreglos son estáticos, es decir, muchas de las operaciones no nos van a ayudar. Por ejemplo, eh, si yo a un arreglo le quiero añadir otro arreglo, pues no me va a servir, ¿no? Porque saben que ustedes el arreglo se crea con un tamaño y muere con ese tamaño. Y si yo le trato de añadir otro arreglo encima, pues puede que incluso me pase, ¿no? Del límite. O no sé si eso te referías, ¿no? O si no, trata de explicarme para que te entienda mejor.
Sí, sí, está bien, era sobre eso. Ah, ya, ya. Perfecto. Ok, entonces, a ver, les explicaré súper fast lo de la sublista y lo de las diferencias. Ok, primero, suponiendo de que nosotros ya tengamos los métodos básicos, que son estos en azul, a ver si esto me carga. Estos en azul serían los métodos básicos. Incluso yo añadiría aquí el método del tamaño, porque ese también es bastante importante. Tamaño. Ese también es importante. Esos 5 métodos yo consideraría que son como que los más básicos y los que deberían estar funcionando para que el resto pueda funcionar. Explicaremos un poquito lo que vendría a ser el método de sublista. Sublista. Sublista dada una posición inicial y dada una posición final. Por ejemplo, si yo tengo acá mi lista L1, que vale, yo qué sé, 3, 7, 5. Manejo enteros porque creo que es más fácil entender con enteros y así tampoco ando escribiendo mucho, pero tendría que funcionar con cualquier dato. Ay, caray. 2, 1. Y este apunta al nulo. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos esta lista. Está numerada 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? En este caso, ¿qué pasaría si yo a L1 le pido la sublista que está entre 2 y 5? Es decir, todo esto. Esto me tendría que retornar una nueva lista, es decir, la respuesta que tenga al 5, al 4, al 2, al 1 y este apunte al nulo. Y listo. ¿Cómo es que yo tendría que hacer esto? Bien, recordemos en este caso de que esta respuesta también es de tipo lista. Al ser de tipo lista, lo que yo necesitaría es, bueno, lo más fácil podría ser acceder primero a esta posición, a la posición 2. Casi todas las listas, casi todas las listas van a tener un elemento inicial, un inicio, salvo hagamos la implementación recursiva, la que está acá arriba, ¿no? Esta de acá arriba no va a tener un inicio. Voy a explicar primero para la basada en nodos y luego les doy una explicación para la recursiva. La basada en nodos. La basada en nodos, lo que yo tendría que hacer es un ciclo while. A ver, aquí lo voy a anotar. Basada en nodos. Basada en nodos. Lo que yo tendría que hacer es primero buscar este elemento, el elemento que está en la posición 2. Ese es como que el elemento fichado que voy a necesitar yo para empezar a generar la lista de respuesta. Ahora, una vez hecho eso, una vez llegado acá, bueno, primero esa sería mi primera tarea, ¿no? Llegar al elemento. Entonces, llegar al elemento, ini, ¿cómo va a ser? Bueno, al elemento, sí, bueno, este sería, es que no tiene, era que le pongo otro nombre, qué tonto. A ver, a ver, acá está, caramba, ahí está. A este voy a llamar A y a este B. Llegar al elemento A. ¿Qué vamos a necesitar? Como en la basada en nodos tenemos un elemento inicial, yo tendría que guardarme esa información en una variable, es decir, actual va a ser el punto donde empiece mi búsqueda, es decir, el inicio, este de acá. Y mientras
mientras todavía tenga posiciones por recorrer, es decir, mientras A sea mayor a 0, es decir, todavía tenga que seguir avanzando, ¿qué hago? Avanzo una posición a -1, es decir, le reduzco y mi nodo va a ser el siguiente, actual.getSiguiente. Y listo. Entonces, con eso, una vez que termine el ciclo, yo voy a haber avanzado tantas posiciones como A me ha dicho. En este caso, yo estaría recorriendo hasta la posición 2. Lo siguiente sería generar la respuesta. La respuesta. ¿Ok? Aquí yo tendría que generar la lista, bueno, dependiendo de dónde esté, por ejemplo, si estuviera en la lista de simple enlace, genero lista, simple enlace, respuesta, va a ser una nueva lista, puntos suspensivos, ¿no? ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Empezar a añadir a diestra y siniestra los datos. Entonces yo le digo, en actual se encuentra el primer dato. Entonces, mientras, ay caray, caramba, ahí está. Mientras todavía tenga posiciones por recorrer en B, ¿qué hago? Acá me estoy olvidando, también tengo que disminuir B, B-1. Entonces, mientras todavía tenga posiciones por recorrer en B, ¿qué es lo que voy a hacer? Añado a mi respuesta, punto añadir, el valor que tenga el nodo actual. Actual.getDato. Y avanzo. Actual va a ser igual a actual.getDato. Digo, get siguiente. Entonces, esta línea sería añadir a la nueva lista. Acá, B va a ser igual de -1. Estas dos líneas sería parte de avanzar. Y listo. Eso sería todo. Entonces acá es como que está dividido en dos partes. Primero, yo tengo que de alguna forma acceder al elemento A. Avanzar tantas posiciones como me dice, ¿no? En este caso, si a mí me dice avanza hasta la posición 2, tengo que avanzar hasta ahí. Y me paro. Una vez que estoy acá, estoy como que estacionado. Aquí actual vas a ver esa información. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar la respuesta. ¿Y qué tengo que hacer? Avanzar el resto de posiciones que me corresponde. Es decir, como ya estoy parado acá, de alguna u otra forma tengo que llegar hasta aquí, hasta donde me ha dicho. Llego hasta ese punto, es decir, mientras todavía tenga posiciones por avanzar en el segundo elemento, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a añadir datos, que sería parte de la respuesta, y avanzo. Y luego acá, la respuesta sería la nueva lista que he creado. Estarían ahí todos los datos. ¿Qué pasa si es que hacemos nosotros una implementación recursiva? A ver acá. A ver. Recursivo. Si hacemos una implementación recursiva, no va a variar tanto, no va a variar tanto. Lo que yo necesitaría, esto primero es de tipo nodo,
Y acá va a ser prácticamente lo mismo, simplemente que no va a ser de tipo nodo, va a ser de tipo lista actual, que va a ser this. Entonces le dice this para que empiece en la propia lista, en la lista inicial. Y se hace exactamente lo mismo. Mientras tenga posiciones por avanzar en A, ¿qué hago? Avanzo en ambos índices y actual va a ser actual.getSiguiente. Y listo. Como ven, es prácticamente lo mismo. Luego genero la respuesta, es decir, una lista de simple enlace, por decir que sea mi respuesta, nueva lista, puntos suspensivos. Y acá yo digo, mientras tenga que recorrer elementos todavía, según el segundo índice, ¿qué hago? A mi respuesta, creo que aquí puedo acceder directamente. Como todos en la misma clase, no necesito métodos. Eso también lo vamos a ir charlando. Aquí tengo que poner siguiente directamente. Siguiente. Respuesta punto añadir. ¿Qué cosa? Actual punto dato. ¿Sí? Y luego le digo actual va a ser igual actual punto siguiente y b p-1. Listo. Entonces, aquí se pueden apreciar algunas diferencias. Por ejemplo, cuando yo quiero acceder al siguiente nodo, tengo que pedirle permiso al nodo, es decir, un método. Tengo que pedirle permiso. Oye, nodito, por favor, ayúdame con esto, y el nodo me va a ayudar. En cambio acá, con la recursiva, como toda la información está ahí totalmente apretada, pues puedo acceder yo directamente a él. No necesito de ningún método ni de nadie. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. La lista de simple enlace, por ejemplo, en este caso, sería autosuficiente para resolver este problema. Si fuera recursivo, ¿no? Ojo, si fuera recursivo. Si es basada en nodos, por ejemplo, la lista de doble enlace, esa ya no puede ser recursiva. Esa sí o sí necesita nodos, entonces va a necesitar de métodos. La lista de simple enlace, pues va a requerir eh, bueno, la lista del simple enlace recursiva, lo único que va a necesitar es una llamada al atributo y listo. Más que suficiente. No hay ningún problema. Y la implementación es básicamente la misma. Y faltaría el return. ¿Listo? Entonces, no hay mucha diferencia. Como ven, es bastante similar. Por no decir, es prácticamente el mismo código. La única parte que varía es esta. ¿Ok? Entonces, esa sería como que un poquito la explicación del método de sublista. Como les digo, no podemos ahorita codificarla porque necesitamos a este bicho, a este añadir, y eso ya es parte de su tarea, ¿no? O sea, no quiero redundar en el método añadir ni en los métodos básicos porque esos ya los tenemos implementados. Luego, para el método de las diferencias, eso yo creo lo voy a explicar la próxima semana porque también es como que un poquito más especial. Lo que habría que hacer básicamente es como que un recorrido, ¿no? A ver acá que estoy con este método. Manejo dos índices, ¿no? Uno acá y uno acá. Entonces empiezo a comparar el índice de la posición. Ay, caray. A ver. Caramba. Ahí está.
Entonces tendría que decir que si el índice de la posición I es igual al índice de la posición J, entonces sumo 0 y avanzo. Avanzo una posición. Y acá lo mismo, avanzo una posición. De ahí pregunto, ¿el índice de la posición I es igual al índice de la posición J? No. Ahí entonces sumo 1. Luego avanzo nuevamente. Avanzo una vez más. Acá avanzo una vez más. Y digo, ¿el elemento de la posición I es igual al elemento de la posición J? Sí, entonces sumo 0. Así sucesivamente hasta que alguno de ellos llegue al null. ¿Dónde se va a poner difícil? En este caso. A ver, ¿dónde está? Se pone difícil en este caso, cuando alguna de las dos listas tiene más elementos. Entonces acá tú estás tratando de comparar un null con un elemento que sí existe. Eso lo tienen que controlar a través del tamaño. Otro método que sí o sí necesitamos. ¿Listo? Así que esos métodos los vamos a construir la próxima semana. ¿Por qué? Porque son interesantes y siempre viene bien tenerlos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes señoritas. Ah, sí, un nodo no trabaja con recursividad también. En este caso, sí. En este caso, eso muchas gracias por hacerme el recuerdo. El, Cuando hacemos una lista recursiva, la propia lista es la que asume toda la responsabilidad. Mientras que si hacemos basada en nodos, el nodo necesita de otro nodo, ¿no? Es como que algo un poquito redundante, pero el nodo va a necesitar de otro nodo. Entonces, si bien la lista ya no es recursiva, el nodo se vuelve recursivo. ¿Sí? ¿Ahí está? El nodo se vuelve recursivo. Entonces, es como que de alguna u otra forma la recursividad aparece. Simplemente que acá es como que todo está acumulado y acá está como que dividido, ¿no? ¿Listo? No sé si eso responde tu pregunta a Dalí, creo, ¿no? A Dalí creo que me hablaste. Sí, Auxi, más o menos. Y una lista no está siempre condicionada a trabajar con nodos. En este caso, la lista de simple enlace puede volverse recursiva, o sea, ella misma puede ser el nodo. Ahora, en el caso de las otras listas, ahí sí están condicionadas a trabajar con nodos. En su momento también lo vamos a hablar, porque es como que una explicación un poco, bueno, es de lógica, pero eh, existe como que esa condición extraña de que no pueden trabajar con nodos las otras listas. Digo, con recursividad las otras listas. Oh, gracias, Y a Auxi. ver, Es que enseñaban eso de que todo con nodos, y de lo que sacó recursivo tenía dudas. sí, 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 sí. O sea, en este caso la lista de simple enlace es como que se puede tener esa implementación recursiva. Se hace un poquito especial por eso, porque tiene esa facilidad. Las otras sí necesitan de nodos. Y a ver, en lo del método de eliminar con respecto a este tipo de procedimiento de programación, ¿está grabado en su canal? Sí, 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 están grabados. Están grabados los métodos básicos, están grabados de todas las listas, estos métodos. Todos estos ya estaban implementados. Creo que hice hasta la lista circular de simple enlace, no me acuerdo bien. Pero los primeros sí están. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta más que quieran preguntar? Si no, pues estaríamos concluyendo ya nuestra clase del día de hoy. Como les dije, ha sido un poquito más temprano porque, porque el auxiliar Rodrigo quiere jugar a Mongos. Entonces, si quieren ir a vernos discutir, más ratito vamos a estar jugando ahí. Y si no, pues tampoco hay problema, ¿no? Es solo por pasar el rato, para desestresarnos. De todos modos, muchas gracias a todos por haber estado. Eso sería todo por la clase de hoy. Me voy despidiendo ya de todos. Muchas gracias por haber estado. Chau, chau. Tururú, tururú, tururú.